Bien, continuamos con nuestra clase de escuela bíblica. Vamos a pasar a un tema totalmente diferente, como algo avisé, porque vamos a estudiar lo que se denomina la teología propia, es decir, el estudio directamente de quién es Dios o cómo es Dios. Un tema muy desafiante porque, ya lo anticipábamos, nosotros somos muy limitados, Él es absolutamente todopoderoso, único en su clase, diferente a todos nosotros, somos su creación, es el creador Él, y es difícil porque definitivamente nunca vamos a poder comprenderlo del todo. De hecho, hay un concepto que es la incomprensibilidad de Dios. A pesar de que nosotros nos esforcemos en estudiarlo diligentemente, toda la Biblia, de tapa a tapa, nunca vamos a conocer completamente a Dios. Pero eso, más que decepcionarnos, tenemos que advertir que es parte de la realidad, porque Él es un ser tan infinito, tan diferente, que no nos alcanza, es nuestra limitación humana la que no permite, en el fondo, conocerlo completamente. Pero aún así, Él se ha revelado, como ya veíamos en su palabra, Él ha dejado por escrito su revelación especial, que es la Biblia, de manera que nos da la oportunidad de conocer en parte quién es Él y cómo es Él. Y ese es el desafío. ¿Por qué es un desafío interesante? Porque además tenemos, como usted ve en las imágenes, una sarta, un número muy importante de diferentes ideas de quién es Dios. ¿Cuál es el Dios verdadero? A veces la gente pregunta. ¿Cuál es la verdadera representación de Dios? Y lo han representado en imágenes. Yo puse imágenes, por cierto, pero detrás de estas imágenes hay conceptos de quién es Dios, cómo es, qué piensa, cómo hace las cosas. Y efectivamente tenemos, puse ahí Zeus, Odín, unos reconocerán a Brahma, a una diosa egipcia, tenemos a Cristo, según la visión de Dalí, por ejemplo, crucificado, o otro, ¿no es cierto?, donde nos muestra a Padre, Espíritu Santo en una paloma y a Jesucristo en la cruz. Tantas visiones que tenemos de Dios. ¿Cuál es la visión verdadera? ¿Cuál es el Dios correcto? Y ante esto, están las opiniones más extremas de los ateos que dicen no, Dios es una creación del hombre. Así, de hecho, lo dice Nietzsche, y lo cito, dice, el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza, dice Nietzsche. ¿Ya? Por ahí también aparece Freud, ¿ya?, el padre del psicoanálisis, que él dice, no, el hombre por temor a lo sobrenatural o a las cosas de la naturaleza, porque tiene temor, finalmente ha creado un Dios para poder satisfacer esas interrogantes. Pero traigo también una cita de C.S. Lewis, un escritor cristiano, que es interesante porque contrarresta lo que acabo de decir del ateísmo. Él dice en una frase, Dios no puede ser producto de mi imaginación, no puede ser producto de mi imaginación. ¿Por qué? Porque para nada Él es como yo podría haberlo imaginado. De hecho, cuando empezamos a conocer al Dios de la Biblia, no puede ser producto de mi imaginación, porque es totalmente diferente a lo que yo podría imaginar. Y las versiones que a veces nos hacemos de Dios sí tienen que ver con esta imaginación nuestra, que lo degradan, que lo rebajan, que lo hacen humano. Por eso tenemos estas visiones de Dios como Zeus, como Odín, que son efectivamente humanizaciones o proyecciones del ser humano. Los vemos egoístas, los vemos enojones, nos vemos perversos hasta cierta medida. Y la Biblia nos habla de que Dios es un Dios santo, que no puede ver el mal, que no tiene relación con el mal. Nos habla de un Dios eterno, creador de todas las cosas, y que no tiene ninguna variación tampoco en su carácter. Entonces es imposible que el Dios de la Biblia, el Dios que creemos, sea producto de una imaginación, porque nadie podría haberlo imaginado así, como Él es, como Él se ha revelado. Por lo tanto, volvemos a decir que la única manera para dar con el verdadero Dios es fijarnos la atención en su palabra revelada, en cómo Él ha dejado por escrito las cosas. Y vuelvo a insistir, si no se recuerda por qué la Biblia es importante, vuelva a ver las primeras clases que nos establecen por qué la Biblia es muy diferente a cualquier otro libro sagrado, por qué lo que está ahí, podemos decir con seguridad, es la palabra de Dios. Porque ningún autor, como nos dice Pedro, trajo ninguna profecía por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que podemos acercarnos a la revelación divina con seguridad, con confianza, para conocer
el verdadero Dios. Ahora, vamos a, como le digo, hablar de Dios, el Dios de la Biblia, porque creemos que ahí está revelado quién es Él. Pero hablar de Dios siempre, como decía, es difícil. Él no es como nosotros, hay un abismo de diferencia. Él es infinito, nosotros finitos. Él es eterno, nosotros somos mortales. Él es santo, nosotros tenemos pecado, y así, cada cosa que usted quiera definir de nuestras características son diferentes a las de Él en gran medida. Y de partida nos trae una complicación cuando vamos viendo la Biblia que nos dice que Dios no es físico. De hecho, no le gustan las representaciones de ilustraciones como las que veíamos antes. Él manda a no hacer ninguna imagen del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra para representarlo a Él, porque Él no es un ser físico. Y ahí en tiro empezamos con complicaciones, porque ¿cómo nos relacionamos con una persona? Y vamos a ver por qué es una persona que no tiene cuerpo, pero después nos dice la Biblia que además son 3 personas, entonces se empieza a complicar nuestro conocimiento de Dios, cómo Él es. Y sabemos que es una persona porque la Biblia nos relata que a pesar de ser físico, tiene pensamiento, tiene una voluntad, toma decisiones, emite decretos o dice cosas que se cumplen. Ha establecido tiempos, ha establecido, ¿no es cierto?, circunstancias para el ser humano, ha dirigido todas las cosas. Por lo tanto, empezamos a tratar o a entender que estamos con una persona de unas características únicas. Por eso que más que hablar de característica, que característica se relaciona con el carácter, de cómo son las personas, de qué es lo que muestran o reflejan de sí mismos, hablamos más de atributos de Dios. ¿Por qué atributos? Porque atributo es algo que no cambia. En cambio, la característica es algo que puede cambiar. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, el doctor Ávila tiene de color de pelo café oscuro, bueno, puedo teñirme el pelo y cambiar. Mi característica definida cambió. A lo mejor los que me conocieron cuando era joven era más flaco y ahora dirán, también cambió porque ya no es tan esbelto como en la universidad. Podemos nosotros cambiar, modificar nuestras características, pero Dios no cambia. Por eso que es mejor hablar de atributo, porque está relacionado a una definición esencial de Él, de cómo es Él y cómo esa definición permanece. Y volvemos a insistir que lo que ha dejado es lo que tenemos que conocer de Dios. No podemos inventarnos un Dios, que suele ocurrir que lo hacemos a nuestra medida, a nuestra semejanza, y eso es pecar, eso es generar un ídolo, un Dios rebajado, acomodaticio, que nos sirve, ¿no es cierto? Queremos que sea, por ejemplo, un Dios puro amor, pero que no sea justo. Un Dios que ¿no es cierto?, salte o pase de largo nuestros pecados. Eso es lo que mucha gente quiere de Cristo, que piensa que es como un hippie que, bueno, vino y dijo pura paz y amor. Y esa no es la figura de Cristo. Por lo tanto, tenemos que conocer realmente cómo es Él y cómo son sus atributos. Bien, como esta es una clase introductoria, porque lo que vamos a estudiar en las próximas clases son sus atributos, los atributos de Dios dentro de todas las clasificaciones, porque hay muchas maneras de abordar este tema, que no son simples. La mejor manera de acercarse a lo que Él es definir que sus atributos son de 2 estilos o 2 tipos. Los atributos comunicables y los atributos no comunicables. Me explico a qué se refiere ese término. Atributos no comunicables son atributos que son propios de Él y nosotros no tenemos nada de eso, o casi nada. Es decir, Él es eterno, por lo tanto, nosotros no somos eternos. Él ha existido siempre y nosotros no. Él no cambia, es el atributo de la inmutabilidad. Él permanece siempre como ha sido. Él es omnipresente, Él está en todo momento, en todas partes. Nosotros no podemos, estamos en un lugar a la vez. De manera que esos atributos, decimos, no son comunicables porque el ser humano no los puede poseer. No se le puede comunicar al ser humano qué es eso, qué es ser eterno, no podemos saberlo. Pero tenemos otros atributos de Dios que sí son comunicables, que sí Él nos ha dado o convidado de esas características. Por ejemplo, como el amor, algo que todos quieren, y hace poco estuvimos con el Día del Amor. Pero obviamente su amor es diferente al de nosotros.
a pesar de que son comunicables, también tenemos que señalar, no son igualmente como nuestros atributos o nuestras características. El amor de Dios es por lejos diferente, por muy lejos diferente al de nosotros. A su vez su justicia, su bondad o misericordia. De Él podemos tomar amor, de hecho Él es la fuente de amor de todo el mundo, de todo el universo, pero no amamos como Él ama. Podemos acercarnos a esa característica o a este atributo, pero diferente a Él es que nosotros no podemos tenerlo en la misma calidad que Él los tiene. Por lo tanto, vamos a ir definiendo, y eso lo vamos a ver en las próximas clases, cómo son esos atributos. Y vamos a tocar algunos de ellos, los más relevantes, porque si queremos estudiar a Dios, le insisto, es una clase, o más que una clase, es una sección completa de un libro de teología. Ahora, quiero dejar aclarado un concepto que es muy interesante también, como clase introductoria, que es el concepto de la Trinidad. Y en esto nos vamos a demorar un poquito porque realmente una de las primeras cosas que la Biblia nos va a ir enseñando y que ha sido motivo de controversia de diferentes divisiones en la Iglesia. De hecho, hay gente que no acepta que Dios sea tres en uno y crea conflicto este concepto, es entender que Dios es trino, es uno, pero son tres personas a la vez. Eso de partida, no trate de darle mucha vuelta en lo intelectual o en lo mental, en lo cognoscitivo, porque nunca vamos a poder hacer encajar esas dos cosas. Pero la Biblia claramente nos revela que Dios son tres personas, que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Y eso nos choca porque parece imposible. En nuestra realidad es imposible. Cada persona es diferente de la otra. Es un ser individual, especial y diferente. Tenemos una huella digital, tenemos una lectura retina que nos hace irrepetible. Pero Dios, los tres son un solo Dios, los tres tienen los mismos atributos, son plenamente Dios, pero son a la vez tres personas. Y eso es difícil de entender en la lógica humana. Pero Dios lo describe así y la Biblia, y eso es lo que vamos a tratar de ir entendiendo, nos va a ir dando luces de cómo es Dios en este aspecto, que es uno de los más complicados, por cierto, de entender, y lo va haciendo, como digo ahí, como una revelación progresiva. Al igual que el plan de salvación, que en el principio a lo mejor no se entendía tanto, si usted lee Génesis y Éxodo, no va a ver algo acerca de muy claro de la salvación del ser humano, pero se aclara con la venida de Cristo y después con los escritos de las cartas de los apóstoles. Lo mismo pasa con el concepto de Trinidad. De hecho, la Trinidad, así, si usted lo busca como término, no lo va a encontrar en la Biblia. No hay ninguna parte de la Biblia que diga la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe esa palabra, pero existe el concepto, porque de hecho describe a cada uno como Dios y describe a cada uno como un solo Dios. Entonces vamos a tratar de hacernos calzar estos conceptos a través de esta revelación progresiva. Cómo Dios fue explicándose a sí mismo en la Biblia, que era un solo Dios, pero tres personas a la vez. Bueno, ese desafío es mayúscula por lo demás, pero así parte las cosas. Cuando partimos la Biblia, leemos cosas que ya nos van dando indicios de que son tres, de que es un plural. Y de hecho, estos pasajes que voy a leer del Antiguo Testamento ya nos dan a entender que estamos tratando con algo que no es una sola cosa. Dice en Génesis, cuando, ¿no es cierto?, está creando al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese hagamos está en plural, como usted lo ve. Y hay muchas objeciones a este concepto, porque sobre todo las religiones más monoteístas, el judaísmo y algunas variantes del cristianismo que tratan de hablar solamente de Dios como Yahvé, específicamente los testigos de Jehová, dicen que en realidad aquí hay un error, que no es la traducción correcta, que es un plural majestático, que es una manera que tenían los reyes de hablar. Cuando hablaba un rey decía, te concedemos esta petición, y hablaban en plural, a pesar de que era un solo rey, era para darle connotación de una majestad, de una realeza al que hablaba, el rey al hablar. Y dicen, bueno, entonces lo dice así, hagamos, como para darse un realce
y dar un valor como que fueran más de uno, pero en realidad es el rey hablando, el rey creador, que sería Yahvé o Jehová. Pero también encontramos en otros pasajes donde no está hablando de la creación, no está dando una orden a la creación, en este caso del hombre, sino que lo vemos, por ejemplo, en Génesis, cuando está la Torre de Babel. Usted conocerá ese episodio, donde dice Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos. Ahí no está, ¿no es cierto?, decretando ahí una creación de algo, de alguien, sino que está diciendo como concertadamente, ¿no es cierto?, poniéndose de acuerdo con más personas: descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces ya hay en algunos pasajes de la Biblia este entendimiento de que es más de uno, aunque la Biblia en otros pasajes habla de un solo Dios, como lo vamos a ver en Deuteronomio 6. Pero ya empieza esta revelación de la Trinidad a gestarse. Hay un pasaje que quise traer, que es el paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, este pasaje Cristo mismo lo enseña aplicado para explicar que hay una Trinidad, para explicar que Él es parte de Dios, que Dios con Él es uno. Él tuvo conflictos, si usted recordará, con los fariseos, porque el concepto en el Antiguo Testamento que más destaca en la Biblia no es tanto la Trinidad, sino que Dios es uno. Dios es uno, tal vez fue mencionado así, fue enseñado más rigurosamente así, porque el pueblo de Israel venía saliendo de una cultura egipcia que era obviamente politeísta, estaba llena de dioses. Entonces el primer concepto que Dios quería afirmar, que Él era el único y verdadero Dios, a diferencia de toda la multitud de otros dioses que tenían los egipcios. Y el concepto que más se afirma en el Antiguo Testamento es que Dios es uno, y eso es cierto. Pero además la Biblia empieza a ilustrarnos que son tres personas, son un Dios, pero tres personas, y ahí se complican las cosas. Y se complicaron las cosas efectivamente para Jesús, porque a Jesús, cuando dijo: yo y el Padre uno somos, tomaron piedras para lapidarlo. Y de hecho decía cosas como: yo antes que Abraham viniese o existiese, yo soy antes que él, poniéndose a la altura de Dios en muchas circunstancias y en muchos pasajes, especialmente en el Evangelio de Juan lo vamos a ver. Yo traigo acá un episodio, también vivido por Jesús, donde Él hace alusión a un salmo. Y en el Salmo 110, ese salmo ya no está hablando de que hay más de un Dios, que no es que más de una persona, quiero decir. Porque el Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra traducción podría ser: el Señor dijo a mi Señor. Es decir, Dios, Jehová o Dios Padre, diciéndole a otro Señor, es decir, a la misma altura, al Elohim, al mismo tipo o cualidad de Dios, le está diciendo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en este mismo versículo, este mismo pasaje, cuando es enfrentado con los fariseos, Jesús, dándole justamente a entender que Él era Dios, quería darse a entender así, les preguntó y le hizo la pregunta sobre este salmo a los fariseos. Y le dice: ¿qué pensáis del Cristo? Les pregunta: ¿qué piensan del Cristo, del ungido de Dios? Eso significa el Cristo. ¿De quién es hijo? Entonces le dijeron: de David. Porque obviamente es del linaje de David en cuanto, ¿no es cierto?, a su línea genealógica humana. Pero entonces Jesús les dice: pues como David en el Espíritu, cuando hace el Salmo, escribe el Salmo 110, le llama Señor, es decir, lo pone al mismo nivel que Dios Padre o a Jehová, diciendo, y ahí cita el Salmo textual: dijo el Señor a mi Señor, exactamente la misma, el paralelo: siéntate a mi derecha o a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo es el que está haciendo la interpretación correcta de ese salmo. Porque David lo que estaba señalando es que Dios le dijo a Jesús, en su fondo al Mesías: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús lo interpreta correctamente y se lo hace ver a los fariseos para que entienda que es otra persona con la misma dignidad, con la misma autoridad que Jehová o Dios Padre. ¿Se va entendiendo entonces cómo se va aclarando en el pasaje del Antiguo al Nuevo Testamento esta idea de Trinidad, de tres personas?
Bueno, aquí tenemos otro pasaje, que es cuando ya Jesús da una orden final, antes de ascender al cielo, que nos da la indicación siguiente con respecto al bautismo, que cada vez que bauticemos, y me voy a referir a la parte final, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo ver, ¿no es cierto?, directamente la Trinidad en pleno. Tenemos más pasajes que vamos a comentar, pero quiero dejar en claro que esto se fue poco a poco a lo largo de la Biblia, si usted recorre de principio a fin, desde Génesis, pasajes en Salmos, pasajes en Isaías, que nos van mostrando de un Dios que es en tres personas. Pero todavía era difícil de entenderlo hasta que viene Cristo y Él mismo dice, yo soy Dios. Y demuestra su divinidad no solamente con dichos, sino con hechos, porque es el único que puede resucitar de los muertos y estar vivo ahora ascendiendo al cielo. Otra muestra más de su divinidad. Vamos a ver algunos otros pasajes para entender también que el Espíritu Santo efectivamente es parte de la Trinidad. Porque en algunas, no sé si decir grupos cristianos, pero en algunas religiones también se piensa que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, una energía. Algo que no es digno de tener la misma autoridad que Jesús o que Dios Padre. Por ejemplo, tenemos un pasaje que es clásico donde nos muestra a las tres personas en el mismo momento, en una participación en el mismo lugar, diciendo y haciendo cosas un tanto diferentes, pero están ahí los tres. Y es cuando Jesús es bautizado. A través de Mateo 3, 16, 17 dice, Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, segundo elemento de la Trinidad, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, esa es la voz de Dios Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí se nos muestra un escenario, en una, podríamos decir, parecido a la primera pintura que vimos, a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, los tres en el mismo lugar, en la misma escena sobre la tierra. Cosa muy particular porque sabemos que no son materiales, el Espíritu Santo no es una paloma, se mostró como una figura de paloma, pero vemos a los tres en acción. Tenemos este otro pasaje que es justamente para hacer el acento que Cristo y el Padre son personas, Dios los dos, pero diferentes y distinguibles cada uno. Y así parte el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿No es cierto? Los que han estudiado Juan, este pasaje, cuando habla del Verbo, se está refiriendo a Cristo, porque más adelante nos dice que por Él fueron hechas todas las cosas, sin Él nada de lo que ha sido hecho, en realidad habría sido hecho, en Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Nos está describiendo, introduciendo a Cristo en el Evangelio. Pero cuando dice que en el principio era el Verbo, está hablando del mismo principio que nos muestra Génesis, en el principio de todas las cosas. Estaba el Verbo y el Verbo era con Dios, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, es Dios y estaba con Dios. Es Dios, pero a la vez es distintivo, es distinguible de la otra persona de la Trinidad. No sé si va aclarándose un poco porque son textos que son difíciles si los sacamos de su contexto, pero es para hacernos la idea de que siempre la Biblia nos ha tratado de dar a conocer que son los tres una deidad, pero son personas distinguibles uno de otro. Aquí tenemos el tema con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo versus Dios Padre. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Está haciendo un paralelo. ¿Sí? Para nosotros entendernos a nosotros mismos, entonces necesitamos, nuestro espíritu entiende o discierne nuestro propio pensamiento, las cosas del hombre. Y después dice que nadie conoce las cosas de Dios, sino Dios mismo, es decir, el Espíritu de Dios, que es también Dios. Es un pasaje tanto difícil, pero nos vuelve a decir que son personas iguales en poder, en capacidad, pero son separables a la manera de poder decir uno diferente, en cierta medida diferente del otro. Bueno, como les decía, el aspecto que nos revela la Biblia es que Dios es tres personas
que cada persona es plenamente Dios, comparte los mismos atributos, la misma capacidad, el mismo poder, la misma eternidad, la misma inmutabilidad, pero también dice la Biblia que es un solo Dios, y lo insiste, y lo insistió mucho en el Antiguo Testamento, tal vez para diferenciarse de las otras religiones. Pero que es el Shema, que es la oración más conocida de los judíos, que está en Deuteronomio 6, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es algo que los judíos siguen rezando hasta el día de hoy y siguen repitiendo sin a veces ver lo que está detrás ahí implícito. Que efectivamente Dios es uno, hay una unidad en ellos, en cuanto a deseo, en cuanto a amar, en cuanto a ser como son. No hay diferencias en sus capacidades o, como hemos dicho, atributos, pero a la vez son tres personas que podemos distinguir en la Biblia, y esa razón principal no la conocemos del todo, pero sirve para relacionarse con el ser humano, que haya un solo Dios y que hayan a su vez tres personas ha servido para la relación del ser humano mucho con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque existe este concepto que es la economía de Dios, cómo Dios se relaciona con el hombre. Dios se ha relacionado siempre con el ser humano, en algunas ocasiones más insistentemente a través de la figura de Dios Padre. Cuando estuvo Cristo en la tierra, obviamente se relaciona directamente con las personas que lo vieron y lo tocaron y estuvieron con Él. Y hoy es la época del Espíritu Santo, porque es Él el principal protagonista de la relación que tenemos con Dios. Pero los tres están siempre, permanentemente, y han estado siempre pendientes de nosotros, vigilando este mundo, atendiendo a todas nuestras necesidades y todo lo que es Dios, lo que somos nosotros como seres de importancia para ellos. Pero esta economía de Dios, ¿no es cierto?, que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ha servido para la relación con nosotros, y específicamente en el tema de la salvación. Y aquí tenemos un pasaje que nos explica eso, porque aquí nos dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo este pequeño versículo? Y así como ese, hay otros que nos hablan un poco de lo mismo, que efectivamente el Padre, con respecto a la salvación de nosotros, Él nos escogió. Lo veíamos también en Efesios, capítulo 1, que Él nos escogió, que Él diseñó el plan de salvación y que el Hijo, ¿no es cierto?, vino efectivamente a esta tierra a pagar por nosotros. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, sino fue el Hijo. Y a su vez, el que viene a darnos vida y a santificarnos y a hacer ese rol de limpieza y de perfeccionamiento para en la eternidad estar con Él, es el Espíritu Santo. Ese es el rol de santificación del Espíritu, para obedecer a Dios y para seguir este caminar. Por lo tanto, los tres están involucrados en la salvación, pero en aspectos diferentes, en formas diferentes. Y esto no le quita ni le da ni le quita mérito a ninguno de ellos. Nada más que se han relacionado con la humanidad de manera un tanto distintivas, para poder entender que son tres, pero finalmente son uno en poder, en capacidad, en todo lo que hemos hablado. De manera que si queríamos hacer un resumen de lo que hemos hablado, de este gran concepto y difícil concepto de la Trinidad, tenemos este símbolo que fue más o menos ideado por ahí por el 300, año 300 de nuestra era. Se dice que Atanasio, que era un obispo de Alejandría, fue el que hizo un credo o un rezo para entender estos conceptos y lo ilustró, y esta ilustración también se conoce como el símbolo de Atanasio, para entender que Dios es uno, que están vinculados, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Pero el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Parece para quebrarnos la cabeza con este símbolo, pero es la única manera, más que de entenderlo, de aceptar lo que tenemos. Saber que Dios es uno, saber que Dios son tres personas, que se han relacionado en la historia de la humanidad de manera diferente con nosotros, pero que todos comparten los mismos atributos, las mismas características, el mismo poder, mismas capacidades. Es lo que la Biblia nos declara. Si bien parece difícil de entender o de creer que así es porque nosotros somos diferentes a Dios,
Bueno, eso es parte de su incomprensibilidad. Nosotros, repito, sabemos de Dios bastantes cosas, las cosas que Él nos ha revelado, pero no conocemos todo de Dios. No podemos entenderlo ni nos esforcemos al punto de quebrarnos la cabeza para tratar de entender completamente, porque nunca lo vamos a entender, porque está fuera de nuestro alcance y Él es completamente más que todos nosotros juntos. Pero sí nos ha revelado algo de Él y todo lo que nos ha revelado está en la Biblia y a través de eso podemos ir aprendiendo y relacionándonos de mejor manera con un Dios que es Espíritu, que es uno solo, que son tres personas a la vez y está con nosotros y nos has venido a salvar a los que creemos. Bien, esa es la clase introductoria para que dejemos acá para preguntas, consultas. Seguramente hay muchas consultas. Los que nos ven por Facebook van a tener muchas más seguras. Pero como no han venido y ya no van a poder venir para las próximas sesiones, van a tener que mandar por WhatsApp nomás todas las dudas y consultas que tengan, porque realmente son temas importantes, difíciles a la vez, pero esperamos que con estos conceptos por lo menos podamos acercarnos un poco mejor al concepto principal de Dios, de quién es Dios y cómo es Él. Bien, dejamos hasta aquí la transmisión y nos vamos a quedar un momento para hacer consultas, comentarios y aclarar las principales dudas que haya.